Ya saben que mi padre tocayo, Gustavo Montenegro. Ah, sí, lo conozco, Rush. Sí, chiquitillo. El jesuita Gonzalo de Villa y Vázquez, de 66 años de edad y 37 de sacerdocio, asumirá como arzobispo metropolitano este jueves 3 de septiembre. Fue obispo de Sololá y Chimaltenango por 13 años. A solo 3 días de llegar a la residencia arzobispal, aceptó una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión. Es una tarde lluviosa. Monseñor de Villa comienza expresando sus expectativas sobre el nuevo cargo. En un sentido de fondo, yo creo que la misión de la Iglesia no cambia, sea Sololá, sea Guatemala, sea la Antártida, sea el Congo. Es decir, es una misión de evangelización, de buena noticia, de construcción de comunidad. Luego, claro, cada lugar pues va adquiriendo tonos específicos y evidentemente la Arquidiócesis de Guatemala pues tiene los retos de una gran ciudad que también alberga no solo a sus habitantes, sino a la gente que va y viene todos los días por razones comerciales de pueblos que hoy son pueblos dormitorio de la capital. El contexto de la pandemia es inevitable. Ha afectado al comercio, el transporte y también a la iglesia, pero el prelado lo enfoca como un desafío y como una oportunidad. Ahora, pues la pandemia de nuevo nos ha cambiado a todos la vida, nos tiene con un sentimiento de miedo, con un sentimiento de precaución, un sentimiento también de ruptura económica, un sentimiento de aislarnos para protegernos, pero de encerrarnos abiertos a una computadora o a una radio o a una comunicación que aunque esté uno encerrado en su casa en cuarentena, está viendo lo que pasa en el mundo, porque también la pandemia es mundial, no es un fenómeno únicamente de Guatemala, está afectando a todo el mundo, de manera que es un fenómeno que también a la Iglesia le reta, como a otras tantas instituciones, a recrear sus métodos de evangelización, sus métodos de atención a su feligresía, de animar, de dar esperanza, de también hablar de Dios en tiempos de pandemia. De Villa preside desde 2017 la Conferencia Episcopal de Guatemala, que aglutina a todos los obispos del país, un cargo que se conjugará con su nueva tarea al frente de la Arquidiócesis capitalina. Queremos ser una voz de iglesia, no queremos ser 15 voces diferentes, pero también es verdad que mentiría si dijera que todos los obispos somos idénticos. No lo somos, no todos tenemos la misma historia, ni el mismo rostro, ni los mismos énfasis. Yo creo que estamos muy unidos de corazón. Queremos juntos sacar una tarea adelante de evangelización, como conferencia nos apoyamos, nos respetamos, pero obviamente hay un decir, todos pensamos exactamente igual en todos los temas. Mentiría si dijera lo contrario. Pobreza, conflictividad y desnutrición son 3 de los problemas nacionales que más le preocupan, sobre todo porque llevan mucho tiempo con muy pocos avances. Somos un país donde hay gente muy rica, donde hay gente muy pobre, donde hay gente que vive en miseria, donde hay esas diferencias sociales abismales que generan después conflictividad y que generan apasionamiento y que generan búsquedas a veces de imponer la voluntad por medios fácticos. Y bueno, eso lo vemos en la historia de Guatemala, que ha ocurrido muchas veces, pero los momentos de mayor polarización parece que se va a saltar el cielo, que se va a conseguir el cielo en la tierra, y luego terminamos teniendo más infierno. Es decir, cómo defender la dignidad y los derechos de los más pobres es fundamental, pero pensar que vamos a solucionar en 2 años o en 3, si elegimos al mejor gobierno posible que podamos encontrar, ese va a resolver todo. Eso es un sueño, eso es mentira. Un tercero que yo creo que es un drama inmenso para Guatemala y más, por supuesto, para la Guatemala del interior que para la de la capital es todo el tema de desnutrición infantil, es decir, que la mitad de nuestros niños crezcan desnutridos y que siga siendo así y que habiendo posibilidades de que eso no sea así, todavía siga ocurriendo. Nos llama a decir cómo es posible que no encontremos mejores maneras de que los niños crezcan
nutridos, es decir, algo tan elemental como eso. Y eso toca nuestra humanidad, y eso toca el sentido de fraternidad, y eso toca el decir qué país somos y qué iglesia somos frente a este drama. Y haber visto, y me ha tocado ver en zonas rurales, patojos en desnutrición aguda, y decir, ¿y qué salida tiene este niño? Y a veces uno de 50,000 se le encuentra una salida exitosa y se le ayuda, pero ¿y qué pasa con los otros 49,999? Es decir, ahí tenemos también un reto como sociedad. Sin embargo, ante este panorama, el nuevo pastor de la arquidiócesis considera que la actitud personal y la unión ciudadana constituyen las claves para emprender mejoras. Tenemos que poner fórmulas no solo de qué queremos o qué pedimos, sino qué hacemos. Es la famosa frase que en su momento dijo Kennedy en Estados Unidos, de no solo qué puede hacer el país por mí, sino qué puedo hacer yo por el país. Y yo creo que eso afecta a todos, y no a todos por igual. Quien tiene más posibilidades, tiene más responsabilidades y tiene mayores razones para ser exigido y demandado. Pero también no es posible pensar que la gente más pobre es solo víctima. Tiene que ser necesariamente actor de un modo de salir adelante. Dentro de su plan pastoral, la niñez y la familia son fundamentales. Impulsará una reflexión para un nuevo abordaje desde la iglesia misma, para ayudar espiritualmente a más personas. Tenemos que ver cómo ayudamos también a hacer familia a las familias rotas, a las familias con padre ausente, a las familias donde hay alcoholismo, a las familias donde hay hijos de distinto padre. Esa realidad que hoy vive el país, que hoy viven tantos jóvenes, que tantas veces golpea por dentro la vida y que hace estallar en enfados que luego terminan generando maras y terminan generando situaciones en que hay un resentimiento infinito sin saber muy bien cómo darle cauce a ese resentimiento de un modo constructivo, o cómo hacer de lo que han sido pedazos de mi vida un proyecto de vida que me ayude a salir adelante y a que la siguiente generación, en el caso de los que van a ser padres, madres de familia, puedan dejarle algo mejor, y no me refiero solo a lo material, algo mejor en oportunidades, en sentido de vida. Y ahí es donde creo que la iglesia tiene y sigue teniendo un papel fundamental de orientación, de evangelización, de animar y de decir, miren, Dios te ama, Dios te quiere. Queremos un Dios, creemos en un Dios que es Dios de misericordia y de consuelo. Es un Dios que nos ama como a hijos, y creer en Dios es también saber que podemos confiar en Él, y que eso no quita que luego tengamos que hacer todos los esfuerzos humanos, académicos, intelectuales, políticos, pero necesitamos afianzar, por lo menos todos los que somos creyentes, aun cuando sean no católicos, afianzar que creer en Dios significa algo más que un declarar cosas o hacer gestos. Es algo que toca el corazón y que le da vertebración al sentido de la vida. Expresa admiración por la figura del padre Hermógenes López Cuarchita, asesinado en 1978. En sus primeros años como sacerdote, de Villa oficiaba misas en aldeas de Pinula y Palencia, que eran visitadas por López, cuya causa de beatificación está dispuesto a impulsar. Me acuerdo que cuando lo mataron, yo estaba estudiando en México, pero había venido a Guatemala y me enteré, pues porque habían asesinado al padre de San José Pinula. Pero cuando empecé a subir a Pinula, que fue a los 6 años de su muerte, yo recién ordenado, pues los testimonios de tanta gente que me hablaba del padre Hermógenes, de lo que había hecho, de cómo era, de un hombre que en su sencillez ejerció su ministerio de un modo ejemplar y un modo que después terminó siendo cegado por la violencia, ay sí que maldita violencia que tanto daño le ha hecho a Guatemala en su historia. Y bueno, yo lo considero desde el punto de vista de los sacerdotes, pues el
protomártir. Ahí está todavía su causa pendiente, ya fue introducida, ya está en Roma el tema de su posible beatificación. Pues, ya no depende nada de aquí, es allá. Pero yo creo que todavía hay que meter un poquito acelerador, yo espero poderlo hacer. Eso te iba a preguntar, Sí. ¿la va a empujar usted? Es un tema que llevo muy en el corazón, yo espero que se pueda y que se concluya con esta causa de beatificación del padre Hermógenes. Como parte de la entrevista se presentaron al nuevo arzobispo de Guatemala 4 imágenes de símbolos y momentos clave de su vida para conocer su reacción. Landívar y Caballeros, un jesuita, en la homilía del 3 hay una mención en que él va a aparecer. Un hombre que tuvo en su época pues la oportunidad de estudiar, de aprender latín, de formarse, de ser educador, de ser rector, que de repente le tocó conocer el exilio, que le tocó saber de la destrucción de su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, que es pues lo que hoy es la antigua Guatemala, ¿verdad? Y a partir de ahí es que él va a componer la Rusticatio mexicana, ese salve cara parens, dulcis Guatemala salve, es decir, el elogio a la ciudad desaparecida para él por el exilio, desaparecida por el terremoto de 1773, pero que resurge. Y ese es también el mensaje, creo yo, que deja hoy Landívar 250 años después de su muerte. Jesús es el anagrama de la Compañía de Jesús. El Papa lo tiene en su escudo y yo también lo tengo en mi escudo, Jesús. Por otra parte es anterior a los jesuitas, es decir, esto fue San Bernardino de Siena, un franciscano del siglo XV, el que empezó con la devoción de que sea en el nombre de Jesús y poner el nombre de Jesús como la clave fundamental de qué queremos anunciar. Hablamos desde Jesús, queremos hacerlo en un estilo. Obviamente este es el anagrama de los jesuitas y bueno, yo hace 46 años ingresé en la compañía. Cuando me ordené sacerdote hace 37, jamás pensé que iba a ser obispo, no había pasado nunca por la cabeza semejante idea. Episodio trágico porque ahí murió mi madre. Pues es un tema de la historia reciente de Guatemala, es un tema que ha dado lugar a grandes polémicas y a muy diferentes interpretaciones de qué fue lo que ocurrió, quiénes llegaron, por qué llegaron. Bueno, el hecho real es que mi madre llegó un rato antes de la toma. Ella trabajaba en una pequeña oficina de asuntos migratorios que tenía ahí en la Sexta Avenida A, a la par de donde estaba la oficina de mi papá como abogado. Mi papá se incorporó como abogado en Guatemala, como abogado y notario el año 66 y ya comenzó a ejercer como abogado en Guatemala hasta el final de su vida, que fue el 2001. Y mi mamá tenía pues una pequeña oficina ahí a la par donde atendía asuntos de temas migratorios. Lógicamente muchos de sus clientes eran españoles. El 31 de enero era el último día para que los residentes renovaran su residencia en Guatemala. Ella fue con un taxi, ella nunca manejó carro, y en un taxi con un tal Don Guayo de ahí del Parque Concordia, era la época que solo había taxis fijos en Guatemala, fue a la embajada con 10, 15, 20 pasaportes a que se los sellaran. A Don Guayo lo dejó en la puerta porque de ahí tenía que regresar a migración con unos papeles sellados en la embajada. Y en el tiempo que entró, pues ocurrió la toma y ocurrió la tragedia y ahí murió mi madre. El 31 de enero de 1980, ¿sí? Por una parte es un reencuentro porque ya nos conocíamos, de hecho lo había visto ya varias veces. Lo conocí antes de que él fuera papa, lo conocí en Buenos Aires. Y bueno, ese primer encuentro fue muy grato, muy cercano, muy fraterno. Después recuerdo que a las 3 semanas de haber sido él elegido papa, yo tenía previsto un viaje a Roma antes de saber incluso la renuncia del Papa Benedicto. Entonces en una
audiencia general, pues me puse la sotana y pasé a saludarlo y nos conocimos el año pasado en Buenos Aires, sí, me acuerdo de vos, me dijo. La ceremonia de consagración como arzobispo de Guatemala se realizará este jueves 3 de septiembre a las 10 horas en la Catedral Metropolitana. Será a puerta cerrada debido a las restricciones sanitarias. Pero desde ya, Monseñor de Villa se pone a las órdenes de la feligresía, a la que pide que ore por él. Un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje de que estamos en pandemia, pero las puertas del infierno no prevalecerán. Yo creo que saldremos. Y yo creo que como arzobispo quiero mandarle a todos un saludo, un abrazo que no puede ser físico, pero que sí es de cercanía, de amistad, de que soy hermano, que el Señor los bendiga y yo en su nombre los quiero bendecir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para Noticiero Guatevisión, Antonio Jiménez, María René Barrientos y Gustavo Montenegro.